¿Esto qué significa? Bueno, ustedes saben que la próxima semana no hay clases, no hay actividades. Por lo tanto, en el caso nuestro, nos está quedando la clase de hoy y mañana. Y la semana del 21 serían los días 21 y 22. Por lo tanto, la prueba tendría que ser el día 22. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿La prueba sería de ejercicios o no? ¿O de alternativas, verdadero y falso? Eso todavía lo estoy analizando, pero pretendo usar la plataforma de la universidad para hacer la prueba. Podría ser verdadero o falso, todavía no tengo diseñada la prueba, pero se los voy a comunicar oportunamente. Profe, Lo que me interesa es que ustedes sepan que el día 22 es la prueba, ¿sí? ¿la prueba sería de todos los contenidos ¿Romina? que veamos hasta el día 21 o hasta mañana? No. A ver, lo que pasa es que hoy día yo creo que termino algo de teoría y lo voy a pasar más o menos rápido porque son cosas que van a estar ahí en la platea, es cuestión que las lean nomás, y voy a comenzar a hacer ejercicio. Entonces, si yo hago, por ejemplo, ejercicio el día 21, les va a servir igual para la prueba del 22 porque le va a permitir tal vez reforzar aquello que no, aún no tengan claro y despejar cualquier duda que tengan. Ah, ya. No significa que el día 21 yo vaya a meter ejercicios nuevos, que sea para el día siguiente, no, son todos arrastres de lo que hemos visto hasta ese día. Ya, profe. Entonces prueba estructura. ...22 de septiembre. Ok. Bien. Vamos a ver algunas cosas. A ver. En la última clase estuvimos haciendo... hicimos un ejercicio de un cálculo y de una deformación que lo vamos a volver a retomar una vez que yo termine la clase que le voy a mostrar ahora. ¿Cuál es la idea? Para tratar de aclarar un poco más el tema de las deformaciones, hice un ejercicio y ahora vuelvo atrás a retomar lo que habíamos conversado inicialmente. Nosotros estuvimos hablando de lo que era la deformación, ¿sí? Gracias, sí, hay 4 ahí que están... Perfecto, muchas gracias por el mensaje. Bien. Entonces, como le comentaba yo, vamos a retomar un poco lo que habíamos conversado. Estuvimos viendo, mencionamos el tema de los ensayos de los hormigones, cómo se hacían. Hablamos del ensayo, cómo se ensayaba el acero. Hablamos de unas probetas que tienen, hay unas probetas que hay normalizadas para realizar los ensayos. Pero, a ver, yo quiero, y en esto siempre voy a ser bien transparente,
yo quiero comentarles que este tema de los gráficos deben saber interpretarlo. Es decir, si yo les pido, por ejemplo, que dibujen el gráfico de fuerza de formación del hormigón o del acero, ustedes sepan hacer el gráfico y explicar cada una de las partes del gráfico. Allá aparece para que me haga más rápido. Que la municipalidad... Pero con clave única no podí, porque no, no se puede, normalmente lo hacen. ya, entonces en Chile atiende, yo no sé si... ¿Entendieron la aclaración? Yo les pido, por ejemplo, que dibujen un gráfico y ustedes no solamente tienen que saber dibujarlo, sino que también explicar cuáles son las partes componentes del gráfico. Y eso lo vamos a conversar ahora. Y son cosas bastante simples, ¿eh? Bueno, lo primero que tenemos que saber nosotros con respecto hablamos también de eso, de las deformaciones, la deformación normal que existe en toda estructura, a la que ustedes le apliquen una carga, ¿eh? Hablamos de carga, hablamos de fuerza, son sinónimos, ¿ya? Es lo mismo hablar de carga o hablar de fuerza. Entonces, nosotros, para que vayamos aclarando esto, la deformación normal, como su nombre lo indica, normal, es decir, actúa en la superficie de donde se aplica la carga. Nosotros veíamos en la clase, en una de las clases anteriores, que por ejemplo, si yo tengo un cuerpo como la misma probeta de hormigón. Nosotros hablamos que la probeta de hormigón tiene que tener sus caras paralelas, ya, por decirlo de algún modo plana, bueno, en este caso no está paralela, pero tiene que tener las caras totalmente, por decirlo de algún modo, horizontal, ya, horizontal, con respecto a una superficie horizontal, la cara tiene que estar horizontal, porque nosotros cuando le apliquemos una fuerza aquí, que es el ensayo que nosotros aplicamos en la probeta de hormigón, cuando aplicamos, la sometemos a la máquina de ensayo, la máquina, ¿qué es lo que hace? La máquina le aplica una carga o una fuerza de compresión que actúa en toda la superficie de la probeta. Y esta superficie tiene que estar totalmente plana, porque si está inclinada, entonces la carga no actúa de lleno en la superficie, porque hay una parte que se va a perder, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos explicar eso? En esta misma superficie, supongamos, y yo voy a aplicar una carga en esta superficie que está inclinada, exageradamente inclinada. Supongamos que esta superficie es la cara superior de la probeta azul que está al lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo llego y aplico, mi intención es aplicar la carga también en forma vertical, lo que ocurre es que aquí la carga nos da de lleno en la superficie, porque nosotros sabemos que esta carga se va, así como está la superficie inclinada, esta carga se va a distribuir en dos componentes. Nosotros siempre sabemos que una fuerza tiene dos componentes, entonces, si voy a tratar de aquí de alargar de nuevo esta superficie para que me alcance a dibujar la fuerza, esta fuerza que yo estoy aplicando acá, en cierto modo, va a dividirse en una componente que va a ser normal, ¿ya? Acá, y la otra componente vertical. Entonces, no actúa una sola fuerza, sino que la fuerza se descompone. Es como el caso, por ejemplo, a ver, si yo tengo un sistema de ejes coordenados, un sistema X e Y, ¿cierto? X e Y, y
yo tengo esta fuerza. Esta fuerza, si yo la llamo F1, si usted a simple vista, ¿no es cierto?, se nota que la fuerza F1 no está ni en X ni en Y. No está en ninguno de los dos ejes. Entonces, esta fuerza está formando un ángulo. Nosotros sabemos que los ángulos se miden con respecto al eje X. Está formando un ángulo phi con respecto al eje X. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto es F1 en X, yo tendría que esta fuerza F1 proyectarla al eje X. Así. Proyecto perpendicular. Y aquí me aparece F1 en X. Si yo quiero esa fuerza F1 saber cuánto vale en el eje Y, entonces tengo que encontrar F1 en el eje Y. Y eso lo encuentro proyectando la fuerza F1 en el eje Y. Es decir, hago una proyección perpendicular al eje, perpendicular tiene que ser, y en este punto acá yo encuentro el F de 1 en el eje de las Y. X y una F1Y. ¿Ok? Cuando yo quiero aplicar una fuerza, en el caso de una probeta, yo tendría que tener esto. Por ejemplo, vuelvo a dibujar un sistema de ejes coordenados. ¿Ya? Aquí tengo el eje X, el eje Y. Entonces, la fuerza que yo tengo que aplicar tiene que estar en el eje de las Y. Aquí yo tengo que aplicar la fuerza. Esta fuerza sería F o FI, como quieran llamarla, ¿ya? Pero esta es la fuerza que yo necesito aplicar cuando voy a ensayar una probeta. A mí no me sirve, como en el caso anterior, saber cuánto vale F1, porque F1 no está actuando de lleno en la cara superior de la probeta. Si el F1 está, como en el caso acá arriba, está siendo aplicado en una superficie horizontal, se va a producir esto. Y por lo tanto, lo que yo le estoy aplicando a la probeta es la fuerza vertical, es F1Y. Eso es lo que yo le estoy aplicando a la probeta cuando la superficie no está totalmente horizontal. Entonces, aplicar F1Y no es lo mismo que aplicar F1, porque F1Y es una parte de F1. F1 se divide en dos. Se divide en F1X y en F1Y. Y lo que yo le estoy aplicando a la probeta, repito, cuando la superficie es inclinada, estoy aplicando una parte de F1, es decir, una parte menor. Y si yo quiero probar una probeta, las cargas están normalizadas. O sea, yo voy aplicando una carga y la carga, al final yo la grafico y encuentro en cuántos kilos la probeta falla. Pero no tiene que ser de esta manera. Siempre tiene que ser una carga aplicada en forma perpendicular en la cara, así como acá arriba, esto, o también llamado en forma normal. El término normal es sinónimo de perpendicular. ¿Ah? Una carga normal significa una carga perpendicular al punto donde está siendo aplicada. Entonces decíamos también nosotros que cuando la probeta que se va a ensayar tiene la cara que no está totalmente horizontal, hay que hacerle un proceso que se llama refrentado. El refrentado es una especie de pulido que se le hace a la cara hasta que quede totalmente horizontal. Bien. Por ejemplo, estamos hablando de la deformación que se produce al aplicar una carga, por ejemplo, como la de la probeta. Aplico una carga normal, y esta probeta, ¿qué es lo que ocurre con esta probeta? Si inicialmente estaba ahí su altura, ¿no es cierto?, en ese punto, después puede que con la aplicación de la carga quede más abajo. Es decir,
se produjo como una deformación debido a la fuerza de compresión. Esta probeta aquí está siendo comprimida. Entonces, claro, en estricto rigor, esta probeta tendría que disminuir su altura, lo que difícilmente ocurre en el hormigón, porque la probeta no es elástica, pero sí, si midiéramos de una manera microscópica ese fenómeno, veríamos que hay algún grado de deformación en su altura. Más notorio es en el caso de otros materiales como el acero, por ejemplo. Pero la deformación normal, entonces, consiste en eso, que puede ser una tracción o compresión, pero siempre en el eje de la probeta. El eje significa en el eje axial. El eje siempre de una estructura, y esto téngalo siempre presente. El eje, por ejemplo, eso sería el eje axial. Es una línea imaginaria que pasa por el centro de la probeta. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una probeta cilíndrica, eso ya lo habíamos conversado, ¿ya? Si yo tengo una probeta cilíndrica, entonces el eje axial sería el que pasa por ese punto, que pasa por allí, y también, por supuesto, que pasa por todo el centro interior de esa probeta. Es el eje axial. Bien, con respecto al tema de a la curva de tensión de formación, ¿qué es lo que me interesa a mí? Y como se lo dije al comienzo, para quienes se integraron un poquito después a clase, me interesa que ustedes conozcan las partes que componen un gráfico de tensión de formación y cómo se origina, cuál es la forma que tiene la curva. La curva de tensión de formación, ¿en qué consiste esa curva? Si nosotros pudiéramos de alguna manera en laboratorio hacer una curva, nos piden hacer una curva de tensión de formación, tendríamos que someterla a una máquina de ensayo y allí ir viendo cómo vamos aplicando una carga y cómo ella se va deformando. Yo tengo generalmente, y acá abajo están los gráficos que después lo vamos a explicar. Por ejemplo, toda esta materia la voy a subir después, ¿eh? La subo en JPG, tal como todo lo que están viendo ustedes va a quedar en la platea y en el video. La tensión de formación, yo tengo una gráfica, esto siempre en el eje de las abscisa, que es el eje X, yo voy a colocar lo que se denomina deformación, que es una épsilon. Y en el eje de las ordenadas siempre va a ir la tensión, sigma. ¿Y qué cosa es la tensión? La tensión es la fórmula de la fuerza aplicada sobre el área donde está siendo aplicada la fuerza. Entonces, por ejemplo, yo tengo una probeta de acero. Estas probetas están todas normalizadas, tienen su largo, tienen su ancho, si son planas, si son cilíndricas, tienen su diámetro, su largo, etc. Es una figura nada más para explicar cómo es el proceso de... Por ejemplo, esta probeta yo le aplico una fuerza de tracción. Tenemos que diferenciar, tenemos que
diferenciar lo que es una fuerza de tracción y una compresión, ¿ya? La fuerza de tracción es la que tiende a estirar, por decir de algún modo, la estructura del cuerpo que estamos ensayando. Entonces, por ejemplo, aquí esta pieza, si yo le aplico una fuerza P, aquí también tengo que aplicar la misma fuerza P, yo no le puedo aplicar cargas distintas. No le puedo aplicar 500 kilos a la izquierda y 800 kilos a la derecha, no. Tiene que ser la misma fuerza. Y por otro lado, si así fuera, no se produciría los efectos que nosotros queremos ver. Entonces yo le aplico y aquí yo estoy traccionando. Al traccionar esta probeta, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a producir, en cierto modo, acá un alargamiento. ¿Ya? Acá, esta probeta se va a tender a alargar. ¿Y qué es lo que pasa? Que si inicialmente esta probeta aquí tenía una longitud L, después esa probeta queda en un L más un delta L. Es decir, queda en una longitud inicial que tenía más un pequeño alargamiento. Eso es producto de la carga de tracción que yo le apliqué a la probeta. Entonces, imagínense que la carga P que le estoy aplicando yo, se la voy aplicando a esta probeta, pero no es que yo llegue y le aplique la carga de 500 kilos, por ejemplo, de una sola vez, o 500 newtons de una sola vez, sino que la carga se va aplicando en forma progresiva. La carga se va aplicando en forma lenta hasta que finalmente la probeta colapsa. No es una carga que se aplique con alta velocidad. Entonces, como toda la máquina que se utiliza para hacer estos ensayos, tiene su software de respaldo y lo tenemos conectado a un computador, o si no, si fuera en forma práctica sin computador, igual podríamos hacerlo. Nosotros vamos midiendo cada vez, empezamos a aplicar la carga y vamos midiendo, por ejemplo, en la máquina nos dice, ya, por ejemplo, que partamos de cero y quisiéramos llegar nosotros a 500, hablemos de kilogramos fuerza, de 0 a 500. Entonces parto con 0 punto de partida, ¿no es cierto? Hago funcionar la máquina ya, por ejemplo, por decir un número, 50 kilos. La máquina me marca en el reloj que tiene 50 kilos y yo mido cuánto se ha estirado la probeta. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Yo voy aquí al gráfico y digo, se estiró 6. Entonces busco el 6, lo marco y busco los 50. Aquí están los 50. Perfecto. Entonces ahí yo ya tengo un punto. 50, luego 1,6 y tengo un punto. Mido la carga de nuevo o controlo cuando llega a un cierto valor y ese valor me da también una estiración, un estiramiento, porque yo lo puedo controlar, lo puedo medir. Entonces de nuevo voy a la gráfica y digo, ahora va en 8, cuando le apliqué, no sé, 80, por decir algo. Entonces, 80, y aquí tengo 8. Entonces voy a unir ese punto con el 8 y me aparece un nuevo punto. Perfecto, aquí ya se va generando la curva, ¿te fijas? El primer punto es el primer punto, el punto de partida siempre es el 0, 0, es el origen del sistema cartesiano. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Voy y, por ejemplo, aquí ya tengo 2 puntos, subo por ahí la cuestión, ahí. Ya. Ahí me salió. Ahí voy en una recta, ¿te fijas? Y así nosotros vamos fabricando
la recta, o sea, la curva de cualquier material que vayamos ensayando, porque vamos a ir midiendo la deformación, el alargamiento, y vamos a ir midiendo la carga que se aplica. Y finalmente nos da una curva. Y esa curva es característica de cada material. No todos los materiales tienen la misma curva, el mismo diagrama de tensión-deformación. Tensión es el sigma, lo que está acá arriba, y deformación es el épsilon que está en el eje de las X. Entonces, si nosotros pudiéramos ensayar distintos materiales, veríamos que las curvas también son diferentes. Incluso dentro del mismo acero, el acero no tiene una curva característica. El hormigón tampoco tendría una curva característica, es decir, que tiene una sola curva. O sea, esta es la curva del hormigón y no hay más. O esta es la curva del acero y no hay más. Eso ya depende, en el caso del hormigón, es por ejemplo de la composición de la que está hecho el hormigón. Ustedes saben que el hormigón tiene distintas calidades y por lo tanto un hormigón también va a tener distintas gráficas de tensión-deformación. En el caso del acero también pasa lo mismo. El acero está compuesto de diversos componentes. Tiene muchos componentes, claro, hay un componente base, pero por ejemplo, uno de los componentes importantes que tiene el acero es el carbono. Y si yo le voy aplicando más carbono al acero, entonces la resistencia va a ser mayor. Hay aceros de aleaciones, por ejemplo, uno dice de repente, hay un acero que tiene manganeso, aceros especiales que se fabrican con un objeto determinado. Entonces los aceros tienen también, como tienen distintas composiciones estructurales, también van a tener distintas curvas. ¿Ya? Entonces, los materiales es bueno sí que ustedes, que vayamos definiendo una cosa y que vaya quedando rápidamente en su conocimiento, o recordándole a ustedes cosas que probablemente ya ustedes conocen. Ya lo he señalado anteriormente que el hormigón, cualquier hormigón, no trabaja a la tracción. Es decir, ustedes no pueden fabricar algo donde el hormigón esté sujeto a tracción porque les va a fallar lo que pongan. El hormigón no trabaja a tracción, trabaja con presión. Es decir, el hormigón tiene la característica de ser comprimido, aplicarle fuerzas que tiendan a comprimirlo. Y de allí que ustedes ven las estructuraciones de los edificios, por ejemplo, si usted en un edificio se detienen a mirar un edificio, hay edificios, por ejemplo, que cuando lo están haciendo, que está lleno de marcos, hay puros marcos en un edificio. ¿Qué significa eso? Los marcos, no son los marcos de las ventanas, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un edificio, ¿ya? Se supone que está aplomado el edificio, aquí no me salió muy aplomado, pero ustedes tienen buena imaginación y saben que esto es totalmente horizontal. Por ejemplo, tengo aquí la estructura de un edificio y hay generalmente edificios, voy a hacer esto, no, podría llenarlo de edificios que se construyen de esa manera, donde, si ustedes se dan cuenta, acá hay un marco, es un marco, ¿no? Esto que está aquí es un marco, aquí hay otro. Y en general, todo el edificio también es un marco, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se construyen generalmente así porque el hormigón tiene muy buena capacidad de soporte. Es decir, si yo analizara, por ejemplo, esta parte del marco. Fíjense que esta parte de aquí, de esta pieza, imagínense todo lo que está soportando. Está soportando
no solamente esto que está aquí, sino que también en ese punto, o en ese, ¿ya? Entonces, en cierto modo, en este caso, si yo analizara esta parte acá del edificio, esto que está aquí, yo vería, sin lugar a dudas, que está siendo comprimido. Comprimido. Entonces, ahí no hay ningún problema con el hormigón. El hormigón trabaja bien a la compresión y no trabaja a la tracción. El acero trabaja muy bien a la tracción. También trabaja la compresión, pero fundamentalmente su rol es de tracción. Y de allí nace el tema de los hormigones armados, porque cuando ustedes fabrican una pieza, o ven cómo se fabrica una pieza, una viga, por ejemplo, y se dan cuenta que en el moldaje que están haciendo, están metiendo fierro, están metiendo mallas de fierro y fierro de distinta diámetro, distinta disposición, y después lo llenan de hormigón, se encuentran con que finalmente tienen un producto que es una viga armada. ¿Y cuál es la idea de esa viga armada? Juntar las dos características del hormigón, la compresión, y del acero, la tracción. Entonces al final ustedes tienen una viga que va a trabajar tanto en forma muy buena en tanto a la compresión como también a tracción. Ya. Bien, los materiales, hay distintos tipos de materiales, y hay materiales que son dúctiles y frágiles. El material dúctil es, no sé si su nombre sí lo indica, pero el dúctil significa que es trabajable, que se puede estirar, ¿eh? Y los frágiles, no, por el frágil indica que es más delicado. Tenemos el caso de un hormigón, que podríamos decir que es un material frágil a la compresión, a la tracción, perdón. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, no sé si tú ubicas el fierro fundido. Cualquier pieza de fierro fundido va a trabajar muy bien a la compresión, pero no se le ocurra meterle tracción, porque la pieza no va a aguantar. Entonces, ahí hay dos tipos de materiales, pues, materiales dúctiles y materiales frágiles. La ley de Hooke, que se menciona más abajo, está referida a un señor de apellido Hooke que inventó esta ley, y que él determinó a través del experimento que es bastante elástico. Pero ¿de qué manera es elástico? Lo señalé yo en una clase anterior, que el acero, si yo le aplico una carga de tracción, se empieza a estirar, a estirar, a estirar, hasta que podría llegar a la rotura del acero. Pero también, si yo al acero le aplico una carga de tracción, le voy aplicando, pero después no llego a la rotura, sino que antes yo la carga la dejo de aplicar y el acero va a volver a su posición original, es decir, va a quedar tal como estaba sin ninguna deformación. Entonces, en base a esa experimentación, esta persona, el señor Hooke, detectó o descubrió que el acero dentro de un cierto rango era elástico. Es decir, yo le aplico una carga y si estoy dentro de ese rango y suelto la carga, el acero vuelve a su situación original, es decir, a su longitud original. Y eso lo llevó a un gráfico y encontró el gráfico que está en la figura 5A. ¿Ya? En la figura 5A, que lo vamos a ver a continuación, con un poquito más de detalle. El módulo de elasticidad también, que es un factor importante que aparece acá abajo, porque la ley de Hooke dice que el comportamiento material se puede expresar de esta manera. El sigma es igual
al E por epsilon. El E generalmente es en la línea de, o es el límite de elasticidad. ¿Qué es el límite de elasticidad? Es el valor que tiene, en el caso del acero, por ejemplo, que la zona donde se comporta en forma elástica tiene un valor máximo. Y ese valor máximo se llama módulo de elasticidad, que se designa con la letra E mayúscula. En el caso del acero, es de 2,1 por 10 elevado a 6, un valor que hemos manejado ya y que vamos a seguir considerando en los ejercicios que vienen un poquito más adelante. Entonces, la ley de Hooke. Y el módulo de elasticidad, en el fondo es la parte recta de la curva. Aquí, por ejemplo, tenemos dentro de las propiedades mecánicas de los materiales, acá volví a dibujar el gráfico, y en este gráfico, si ustedes se dan cuenta, es totalmente recto entre... Cuando yo voy aplicando una carga, como lo veíamos delante, y voy anotando las deformaciones, anoto tensión, deformación, al final me da una gráfica que se mantiene recta entre 0 y P. Entonces eso, y eso es lo que tienen que tener claro, esa parte es la zona elástica. Se llama zona elástica y el límite elástico es el punto P. Es decir, esa es la carga máxima que se le puede aplicar al acero para que no se produzca deformación. Si yo le aplico 1 gramo más, exagerando un poco, 1 gramo más de peso, ya el acero no vuelve a su posición original y queda deformado. Entonces, esta sería la zona elástica. La zona elástica de 0 a P, y el límite elástico es el punto P. Entonces, si seguimos con el ensayo de aplicación de carga, pasamos el límite elástico y ya llegamos a la otra parte de la curva que ya deja de ser elástico y se llama plástico. En esa zona, el límite plástico va en este rango. Yo estaba acá en el punto P y seguí aplicando carga, entonces se produce esta figura medio extraña, se origina, ¿ya? Y si yo sigo aplicando carga, voy a llegar finalmente al punto I. Este punto I se llama límite elástico aparente, o también se llama límite de fluencia, cualquiera de los dos. Generalmente se usa más el límite de fluencia para diferenciarlo del límite elástico que está en el punto P. Así que tendríamos en el punto P el límite elástico, y en el punto I, mejor llamémoslo como límite de fluencia. ¿Qué pasó acá en el límite de fluencia? Que el material aquí ya prácticamente entra en una zona donde es inminente su rotura. Y va a llegar finalmente al punto U, donde esa es la resistencia última que hay, ya no llega ahí, y como el acero como que dice, ya aquí ya no aguanto más, y se transforma después ese punto U, se traslada al punto B, donde se produce la rotura del acero. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es de nunca llegar al punto I, nunca llegar al punto I. Y nosotros, en cierto modo, vamos a hacer algunos cálculos, y allí vamos a ver que nosotros vamos a estar siempre trabajando en la zona elástica. Nunca vamos a trabajar para llegar a la fluencia.
Entonces, esas son la explicación del gráfico. Los gráficos están explicados aquí en el texto, ¿ya? Y los otros gráficos se refieren al caso del hormigón, y también este otro sería una gráfica de un elástico, un material elástico, un elástico, una goma, qué sé yo. El módulo de resiliencia habla de que el trabajo se realiza en un volumen unitario de material, un volumen unitario, por ejemplo, 1 centímetro cúbico. Cuando se aumenta una fuerza de tracción simple gradualmente de 0 hasta un valor tal que se alcance el límite de proporcionalidad del material, se define como módulo de resiliencia. O sea, en el fondo, el módulo de resiliencia es lo que va a soportar 1 centímetro cúbico o una unidad de volumen, y se calcula más o menos que, como es en unidad de volumen, en cierto modo es el área que está acá arriba en el gráfico. Nosotros vemos que el punto P hacia el eje X se trazó una vertical y hay un área hechurada. Si yo pudiera de alguna manera detectar el volumen, calculo el área bajo la curva, ¿no es cierto? Y puedo calcular el volumen de eso es el módulo de resiliencia. De todos estos factores, a mí me interesa que ustedes tengan claro lo siguiente. ¿Qué es una tensión de trabajo? Que sepan explicar el gráfico de fuerza o deformación, que ubiquen los puntos en un gráfico de deformación, que sepan cómo se llaman los puntos en distintas partes del gráfico, que fue lo que vimos recién. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Bueno, el coeficiente de dilatación lineal, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Este que está acá. Y eso lo vamos a seguir viendo. Vamos a hacer algunos ejercicios. Eso va a quedar claro. Es simplemente aplicar una relación que ya vimos en la clase anterior. La relación de Poisson la relación de Poisson habla de lo que vimos también en la clase anterior cuando veíamos que teníamos una probeta. Teníamos una probeta que la probeta, por ejemplo, inicialmente tenía una forma y resulta que le empezamos a aplicar una carga a la probeta. ¿Y qué pasó con la probeta? La probeta, al estar cargada, por ejemplo, a tracción, se empieza a estirar la probeta, ¿cierto? Se empieza a estirar su longitud, pero también se empieza a producir una deformación en su estructura. Se va como adelgazando. Y finalmente esa razón se va a producir la rotura. Entonces, de eso habla la relación de Poisson. Dice, cuando una barra está sometida a una carga de tracción simple, como en este caso, tracción simple porque es una tracción nomás. Cuando hablamos de tracción simple, es tracción. Se produce en ella un aumento de longitud en la dirección de la carga. Nosotros estamos aplicando la carga para allá, y el alargamiento también se produce en la dirección de la carga. Así como la disminución de las dimensiones laterales
perpendicular a esta. Esto que le decía yo, que se empieza a disminuir, esto empieza a deformarse. Entonces, la relación de Poisson, en el fondo, es una relación que existe entre el alargamiento que se produce acá y el encogimiento, acortamiento que se produce en alguna parte de la probeta. De eso habla la relación de Poisson. Solamente que ustedes sepan explicarlo, ¿ya? Cálculo no creo que hagamos, vamos a trabajar fundamentalmente con tracciones y compresiones nosotros, y alargamiento. Y la ley de Hooke, que es la que mencionábamos más arriba, que dice que el épsilon, que es la deformación, está dada por la tensión aplicada y el módulo de elasticidad. Si ustedes se fijan, son tres factores: un épsilon, un sigma y un E. Este es constante. El E siempre va a tener un valor. El E, en el caso del acero, como les decía yo, vale 2,1 por 10 a la 6 kilos por centímetro cuadrado sobre centímetro cuadrado. Este sigma es igual a la carga aplicada sobre un área que actúa. O sea, yo puedo calcular el sigma con estos dos valores. Y como el E es constante, porque el acero tiene su módulo, el hormigón tiene su módulo, perdón, entonces es un valor conocido. ¿Y qué se le puede pedir en este tipo de ejercicio? Que calculen, por ejemplo, la deformación, el épsilon, o que calculen el P. Es decir, problema bastante simple. Bien. Acá hay un ejercicio, vamos a retomar el tema del alargamiento y las deformaciones. ¿Ya? Nosotros veíamos en una clase anterior ya que el alargamiento o la deformación que se produce, que yo voy a llamar acá delta, esa va a ser la deformación, un triángulo, esa es la letra delta. Delta está dado por la carga aplicada, por la longitud, sobre el área y el módulo de elasticidad. Una fórmula bastante simple. Nos dicen una barra de acero de 5 centímetros de sección. Aquí ya nos están dando, ¿cierto?, el área. 5 centímetros de sección. Está sometida a las fuerzas representadas en la figura. Ahí está fuerza aplicada en la figura. Determinar el alargamiento total de la barra. Y aquí nos dan, se fijan, nos dan el módulo de elasticidad del acero. 2,1 por 10 elevado a 6 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Bien. Tenemos que tener una cosa clara. Todo sistema con el cual nosotros trabajemos debiera estar en equilibrio. Y si no está en equilibrio, hay que buscar la forma de que quede en equilibrio. ¿Qué significa eso? Aquí no hay horizontales, no hay ninguna fuerza vertical. ¿Ya? Y son todas fuerzas axiales. Es decir, si yo de algún modo pudiera trasladar todas esas fuerzas que están actuando aquí en esta figura, perfectamente yo las podría trasladar todas en una sola línea. En una sola línea.
donde tendría, por ejemplo, por acá estaría, aquí yo podría decir que aquí en esta parte, ahí está 4.500 kilos, que es ese que está ahí. Aquí tengo 1.000. En esta línea también están los 1.000 kilogramos. Ah, y acá tengo los 1.500. Vuelvo a repetir lo que le dije en la clase anterior. No confundan kilogramos, estos kilogramos que están acá expresando valores de fuerza, con los kilogramos con los cuales se mide la masa. Cuando aparezcan fuerza, como en este caso, expresado en kilos, piensen siempre que está bien nomás, que son kilogramos fuerza. Y la otra carga que estaba aquí aplicada era de 5.000 kilogramos. Si nosotros hiciéramos lo siguiente, y me imagino que eso ustedes de alguna forma ya lo han hecho, me imagino que en física. Bueno, acá voy a tomar un eje de referencia, aunque este eje no me sirve para nada, pero voy a dibujar como siempre uno lo hace, tomar un eje de referencia. ¿Qué significa un eje de referencia? Es un eje sobre el cual yo me baso para que todos los cálculos y todos los datos que yo considere los tome con relación siempre a un mismo sistema. Esto de los sistemas de referencia, como también lo he señalado, es importante porque lo que pasa es que nosotros no mecanizamos de repente cuando estudiamos sistemas de ejes cartesianos, como este. Hay que hacerlo, lo hacemos. Pero, ¿qué significado tiene un eje, un sistema de ejes coordenados? Hay una persona que está detenida, está en la vereda de una calle, está detenida, y ustedes pasan en un vehículo. Ustedes pasan en un vehículo y el vehículo en el cual van ustedes va a 60 kilómetros por hora. De aquí yo puedo sacar varias conclusiones o hacer varias preguntas. Yo le podría preguntar a ustedes, la persona que está ahí afuera en la calle, los ve pasar a ustedes, y ustedes, ¿a qué velocidad iban? Por supuesto que el observador que estaba afuera, ve que ustedes pasaron a 60 kilómetros por hora. Esa fue la velocidad que ustedes llevaban, porque es la misma que llevaba el vehículo. Ahora, si yo le dijera a ustedes, ¿qué velocidad llevan ustedes con respecto al auto donde van? No me podrían decir que ustedes llevan 60 kilómetros por hora con respecto al auto. Porque con respecto al auto ustedes llevan 0 kilómetros por hora, porque van en ese vehículo. Entonces, si yo lo pudiera esto relacionar con un sistema de referencia de coordenadas cartesianas, fíjense que si yo mido la velocidad de ustedes desde el punto de vista de la persona que está parada en la calle, vamos a encontrar que ustedes van a 60 kilómetros por hora. Pero si yo mido la velocidad que llevan ustedes estando dentro del vehículo, ustedes llevan 0 kilómetros por hora. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Podría alguien llegar y empezar a hacer toda una serie de cálculos pensando en el observador que estaba en la calle? Y podría haber otro grupo que hace cálculos pensando en la posición que llevan ustedes en el vehículo. Entonces, para uniformar los criterios, existen estos sistemas de coordenadas rectangulares. Un sistema de referencia. Es decir, yo me baso en un sistema de referencia. Y aquí, en el ejemplo del auto,
Aquí hay dos sistemas de referencia. Una, la persona que está afuera en la calle, y el otro sistema de referencia, el otro XY, digamos, XY, es el que llevan ustedes adentro del auto. Entonces yo tengo que elegir en cuál me baso. Así que si yo elijo el sistema, un sistema de referencia dentro del auto, con ese voy a trabajar, po. Y todos los que quieran hacer algún cálculo, decir, no, trabajemos con este sistema de referencia, para que no hayan diferencias, no hayan errores importantes de cálculo. Bueno, dentro de esa explicación, por ejemplo, cuando tomo un sistema de referencia, yo digo ya, las reglas del juego son las que este sistema de referencia o este sistema de ejes me va a indicar. Y aquí este sistema de eje que yo acabo de dibujar me dice que hacia la derecha están los valores positivos del X y hacia la vertical, hacia arriba, están los valores positivos de Y. En este caso, como estamos trabajando en un sistema uniaxial significa un eje, el eje de la vertical del Y no tiene importancia, porque no entra en el juego, porque todas las cargas, y así lo vamos a ver en los ejercicios de deformación, tienen que ser siempre tienen que estar en un solo eje, en un eje que generalmente es el eje de las X. Por lo tanto, nos vamos a basar en medir todas las fuerzas en el eje de las X. Yo dije que a la derecha están los X positivos, por lo tanto, lo que está apuntando hacia la izquierda serán los que corresponden a los valores de X negativo. Dentro de esta cantidad de fuerzas que están actuando en esta barra, si yo hago una suma de todas las fuerzas que ahí actúan, es decir, yo digo, si sumo, es decir, una sumatoria, la suma de todas las fuerzas que hay en X, porque estamos hablando del eje X, no hay fuerza en el eje Y, tiene que ser igual a 0. Esa es la premisa más importante, que tiene que darme igual a 0 la suma de la fuerza, porque si no me da 0, entonces mi sistema no está en equilibrio y está mal planteado. Está mal planteado el problema. Nosotros trabajamos con un sistema en equilibrio, es decir, el equilibrio se produce cuando yo sumo toda la fuerza y el resultado total de ella me da 0. ¿Qué significa eso? Que no hay una fuerza que tire más para un lado que para otro. No, están todas las fuerzas compensadas. Y veamos si en este caso se cumple. Empiezo a analizar el diagrama de fuerza que yo hice acá abajo y parto con la primera, que está apuntando a la izquierda. 5.000 kilos a la izquierda. Entonces yo voy a decir, estos son, entonces, como está apuntando a la izquierda, es negativa. Van a ser 5.000 kilogramos. Sigo avanzando y me encuentro con 1.500 a la derecha. Entonces, más 1.500 kilogramos a la derecha. Por eso es positivo. 1.000 kilos a la izquierda. Izquierda es signo menos. Entonces tengo 1.000 kilogramos negativos. Y a la derecha tengo positivo 4.500 kilogramos. Resultado. Positivo 4.500, positivo 4.500 y tengo 6.000. 6.000 positivo. 1.000 a la izquierda, negativo. 5.000 a la izquierda, negativo. Tengo 6.000 a la izquierda. Tengo 6.000 negativo, 6.000 positivo. Suma 0. El sistema está en equilibrio. Perfecto. Esa es una introducción. A mí me piden que yo calcule el alargamiento total de la barra que está acá arriba, la barra ABCD. Para calcular esas deformaciones, nosotros no podemos llegar y tomar la barra
en su totalidad, sino que tenemos que irla tomando en forma parcializada. Es decir, lo primero que tengo que hacer yo es tomar la barra entre A y B, la analizo y veo cuánto se deforma. Después encuentro la deformación entre B y C, y después encuentro la deformación entre C y D. Voy a encontrar una deformación acá, voy a encontrar una deformación acá, y voy a encontrar una deformación en la otra parte. Hago la sumatoria de estas deformaciones y voy a encontrar la deformación total. Esa es la forma en que vamos a atacar este ejercicio, ¿ya? ¿Y por qué tengo 3 delta? Porque hay fuerza. La carga esta de 5.000 acá a la izquierda, y supongamos a la derecha hubieran sido 5.000, no importa que tenga aquí montones de rayitas en el medio, pero si no tienen carga, yo voy a tomar la barra completa nomás y voy a tomar la barra de los extremos. Aquí tuve que sacarla o dividirla en 3 secciones porque hay fuerzas en cada una de las secciones. Entonces tengo que ver el comportamiento de cada una de ellas, ¿ya? Por lo tanto, parto tomando, en primer término, el tramo AB. Pero aquí pasa algo bien especial. Y esto podría llevarlo a cometer algún error. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Yo voy a tomar el tramo, lo voy a dibujar acá abajito. El tramo AB. Vamos a pensar que es este que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con ese tramo AB? Le voy a colocar A para que entendamos y B. En el tramo AB, si nos fijamos acá, hay una carga de 5.000 kilos. Y en el lado B saliendo, hay una carga de 1.500 kilos. Esas son las cargas que a mí me interesan porque eso es el tramo que yo estoy analizando. Es el AB y en el AB no hay más cargas. Y me dicen que tiene una longitud, este tramo, tiene una longitud de 50 centímetros. ¿Ya? Perfecto. Pero si nosotros aquí nos fijamos y hacemos una ecuación de equilibrio en el tramo AB, tenemos que hay una carga de 5.000 a la izquierda y hay una carga de 1.500 a la derecha. Por lo tanto, el sistema no está en equilibrio. No está en equilibrio porque la suma, ¿cierto? La suma no me da 0. Si yo acá, la sumatoria fuerza, ¿cómo me queda esto? La sumatoria de fuerza va a ser igual 5.000, que es negativo, está apuntando hacia la izquierda, menos 5.000, ¿ya? Kilogramos, y positivo 1.500, sumatoria de fuerzas me da menos 3.500 kilos. Entonces, aquí está demostrado que el sistema no está en equilibrio y por lo tanto yo no puedo trabajar con un sistema que no está en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer lo que está acá arriba, aquí. Yo tomo el tramo AB y le aplico 5.000 kilos en ambas caras. ¿Y por qué no 1.500? Siempre hay que elegir de las dos, como en este caso, la carga mayor. Tenía 2 posibilidades, elegir 5.000 o elegir 1.500. Elijo la mayor. Entonces con 5.000 kilos voy a hacer el cálculo.
Consultas. Esto ocurre, esta selección de la carga que tenemos que hacer ocurre cuando el tramo no está en equilibrio. Porque si hubiera estado en equilibrio, entonces, por ejemplo, la carga que sale a la izquierda habría sido 5.000 y la que sale a la derecha habría sido también 5.000. Ahí no hay problema. Derechamente elegimos el P igual a 5.000. Pero cuando ustedes tengan que hay un tramo de una barra, por ejemplo, que está siendo sometida a carga distinta y cuya sumatoria no es igual a 0, entonces ustedes tienen que elegir la carga mayor. Al elegir entonces la carga mayor, voy a volver a repetir lo que en el fondo aparece más abajo y también más arriba. Entonces yo voy a tener que elegir entonces, ya dijimos, voy a suponer que entonces las dos cargas que están actuando aquí son de 5.000 kilos. Dijimos que la longitud, como está indicado arriba, son 50 centímetros. Entonces aquí yo ya tengo en equilibrio mi tramo A, B, y puedo ahora aplicar la fórmula para calcular la deformación. Aquí está definida, acá abajo la fórmula, ¿ya? Está la explicación, lo mismo que le acabo de decir yo, está escrito, y aplicamos la fórmula que es la carga por el largo, por el área y por el épsilon. La carga, y por eso que es importante, porque si ustedes hubieran elegido una carga distinta, en vez de 5.000 hubieran elegido 1.500, o a alguien se le hubiera ocurrido decir, ay, ¿por qué no la diferencia y aplico 3.500? Habría estado mal. Hay que siempre aplicar la carga mayor. La carga mayor porque lo que queremos nosotros es encontrar la deformación. Y la deformación la vamos a encontrar en función de la situación más desfavorable. Y la situación más desfavorable es 5.000 kilos. Entonces ya tenemos la carga, ¿cierto? De acá arriba ya inmediatamente dijimos, por lo tanto, yo voy a, de aquí yo digo, entonces ya, por lo tanto, la carga son 5.000 kilos. El L, que me lo da el ejercicio, 50 centímetros. El área está dado acá arriba, ahí, son 5 centímetros cuadrados, el área. Ojo con las unidades, área 5 centímetros cuadrados. Y el módulo de elasticidad del acero, que también está arriba, es 2,1 10 elevado a 6 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces apliquemos la fórmula, aunque está hecho acá, pero igual la voy a hacer para ir explicando. El delta entonces, ya el primer tramo, el delta 1 que llamamos nosotros, que va a ser la deformación del primer tramo, va a ser aplicar la carga P por L sobre A y E. No voy a hacer ninguna transformación.
Voy a ver si me sirve, porque a ver, fíjense que la carga está, acá arriba está en kilos, perfecto. Acá abajo el módulo de elasticidad también está en kilos, muy bien, hay coincidencia. La longitud está en centímetros, el área en centímetros cuadrados, estamos bien, centímetros y centímetros, y el módulo de elasticidad también está en centímetros cuadrados, así que no hay que hacer ningún tipo de transformación. Están todas en unidades similares. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente llegar y reemplazar en la fórmula. La carga P, 5.000 kilogramos. No se olviden de colgar la unidad. El largo eran 50 centímetros. Y eso está sobre el área. El área dijimos que eran 5 centímetros cuadrados. Y eso está multiplicado por el módulo de elasticidad del acero, que es 2,1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Lo voy a hacer por partes para que les quede claro. 5.000 por 50, eso me da 250.000. Y eso está dividido por 5 por 2,1, que me daría 10,5. Y eso está por 10 elevado a 6. ¿Ya? Veamos las unidades. Arriba, ¿qué me quedaron? Arriba me quedaron kilos de los 5.000 y los centímetros. Me quedaron kilos centímetros arriba. Y abajo, ¿qué es lo que tengo? Tenía los centímetros cuadrados. Y aquí tenía kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces, fíjense, centímetro cuadrado, centímetro cuadrado. Kilogramos, chao, kilogramos. ¿Y qué me queda? 250.000 dividido por 10,5 y sobre 10 a la 6. Y 250.000 dividido por 10,5 me da eso 23,8. 23,8. Pero ojo con el 10 a la 6. Yo lo único que hice fue dividir 250.000 por 10 a la 5. Pero acá voy a escribirlo, ¿ya? El 10 a la 6 queda ahí abajo, no he hecho ninguna operación con ese. Y las unidades que me están quedando es el centímetro, porque todas las demás se fueron. Perdón, acá hay un error. Hay un errorcillo aquí. Son 250.000 dividido por 10,5. Eso me da 23.000. Ahí sí, me da 23.000. 23.809. Coma 5. Coma 5. Y eso sí está dividido porque eso todavía no lo he tomado en el cálculo, no lo he tomado en cuenta, y estos son centímetros, que es lo que me fue quedando. Entonces ahora hago la división, y esto significa correr la coma, ¿no es cierto?, a la izquierda, 6 lugares, por lo tanto los resultados serían, tengo 1, 2, 3, 4, 5, sería 0,023
8 centímetros. O que es lo mismo, 0,024 centímetros. ¿Ya? Ahí está el cálculo de la primera parte. Lo hice bastante extenso, es una cosa rápida, no es nada complicado. Entonces ahora, bueno, el ejercicio, háganlo ustedes, termínenlo ustedes, está completamente resuelto, y después viene un ejercicio donde ahí sí que vamos a recordar viejos tiempos, ¿ya? En este caso me voy a adelantar ¿Profe? un poco, aquí le explico. Acá tengo una... ¿Sí? Disculpe, le hago una pregunta. En la parte que se produce una compresión, ¿igual se usa la misma fórmula? En la parte BC, Así es. ya. Sí, sí. Tracción o compresión. Se usa la misma fórmula. Esta es una estructura, una armadura de Howe, así se llama la forma. Seguramente el señor Howe fue el que inventó esta cosa. Son como cerchas, si usted se fija. Bueno, eso lo vamos a ver después cuando veamos algunos tipos de estructura, distintos tipos de estructura. Estamos recién comenzando a ver lo que son las deformaciones en los materiales. Y en este caso, fíjense, lo que nos piden es encontrar la deformación que sufre la barra DE. DE. O sea, la barra que está acá, esa barra. Nos piden que encontremos la deformación. Pero es una historia para la otra clase. ¿Ustedes vieron ecuaciones de momento? Yo sí las vi, pero... ¿Sí? ¿Alguien me puede responder, por favor? Romina. Profe, yo sí las vi, pero no las vi en física, de acá del ITR. Ya, ok. Las vi en otro ¿Alguien lado. Sí, ya. ¿Alguien me puede responder, por favor, para saber? Porque me interesa saber, porque yo no puedo derechamente empezar a aplicar ecuaciones de momento y lo dejar totalmente un poco desorientado. Yo no quiero eso. Bueno. Deberíamos tratar de un tipo de conversación, de repente cuando yo le pregunto algo, porque a mí me interesa eso. Porque yo derechamente ya, perfecto, yo la próxima clase empiezo a desarrollar esta estructura y muchos no van a entender lo que estoy haciendo y después en la prueba no le va a ir bien. Entonces, por eso es que me interesa saber cuál es su conocimiento respecto a algunas materias, ¿ya? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Agradezco su asistencia, no así su participación, que no ha sido para nada buena. Muchas gracias a quienes de alguna forma sí lo hicieron. Nos vemos mañana. Chao, profe. Muchas gracias. Hasta mañana, profe. Chao. Mañana.